Profesora, buenos días, compañeros todos. En esta oportunidad, el tema que se va a tocar es escalas de valoración en pacientes críticos, escala de Glasgow, Manchester, escala de Norton, escala de Morse, escala de Doughton, escala de Braden, escala de Glasgow. Hablemos un poco de la historia. Es una herramienta reconocida internacionalmente con la cual se valora el nivel de conciencia de un paciente, creada en 1974 por Brian Jennett y Brian Teasdale, miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow. Es una herramienta de valoración objetiva del estado de conciencia para las víctimas de traumatismo cráneoencefálico. La escala de Glasgow evalúa el nivel de conciencia, el cual es crucial en el cuidado de pacientes con daño cerebral agudo durante un proceso de lesión cerebral, como es el caso en un traumatismo cráneoencefálico. Se activan respuestas que inducen daño cerebral o muerte celular. El traumatismo craneoencefálico representa una de las condiciones de lesión más frecuentes y delicadas en la atención prehospitalaria y hospitalaria. Alteración en la función cerebral o otra evidencia de patología cerebral originada por una fuerza externa, como lo es el impacto directo sobre el cráneo, aceleración o desaceleración brusca, penetración de un objeto, arma de fuego u ondas de choque de una explosión. Evalúa dos aspectos de la conciencia. El primero, el estado de alerta, que consiste en estar consciente del entorno en el que se encuentra. El segundo, el estado cognoscitivo, que demuestra la comprensión de lo que ha dicho el evaluador a través de una capacidad por parte de la persona para obedecer órdenes. La escala es fácil de usar y tiene poca variabilidad. Se emplea para, primero, decidir o justificar ciertos tipos de tratamiento en relación a la gravedad de la lesión, comparar diferentes series de lesiones, predecir el grado de recuperación final esperada. Entre los síntomas más frecuentes, dolor de cabeza, convulsiones, náuseas, somnolencia. Escala de Glasgow. Se divide en tres parámetros: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta ocular se evalúa cuatro parámetros, comenzando por la espontánea, en el cual abre los ojos espontáneamente, se le va a considerar 4 puntos. Orden verbal al hablarle. Hay abertura al estímulo verbal, no necesariamente por la orden va a abrir los ojos. Puede tratarse de cualquier frase, el cual se va a considerar 3 puntos. Al dolor. No abre los ojos con los estímulos anteriores, abre los ojos con estímulos dolorosos. Y sin respuesta, no abre los ojos ante ningún estímulo, el cual se le va a considerar una puntuación de 1. Respuesta verbal. Evalúa dos aspectos de la función cerebral: la comprensión o entendimiento de lo que ha dicho, la recepción de palabras, habilidad para expresar pensamientos, de cómo el paciente se va a desenvolver. En la descripción tenemos primero orientado, el cual el paciente está en tiempo, lugar y persona. Se le considerará 5 puntos. Desorientado o confuso. No está orientado en tiempo, lugar o persona o en todos. Y tiene capacidad de mantener una conversación, pero sin embargo no proporciona respuestas precisas. Se le va a considerar 4 puntos. Palabras inapropiadas. Usa palabras que tienen poco o ningún sentido.
Las palabras pueden decirse gritando o murmurando o ofendiendo a la persona, el cual se le va a considerar una puntuación de 3. Sonidos incomprensibles. Hace sonidos ininteligibles, quejidos o gemidos, en el cual se le va a considerar una puntuación de 2, y ninguno no emite sonidos ni habla. Un paciente que está sin respuesta, en el cual se le va a considerar una puntuación de 1. Respuesta motora. Determina que también el encéfalo está funcionando como un todo. Identifique el área específica del cerebro que está dañada. En este caso, la descripción que tenemos primero es orden verbal. En acá obedece órdenes o también orden verbal. En su descripción sigue órdenes, inclusive si hay debilidad. Se le va a considerar una puntuación de 6. Otro, localiza el dolor. Se intenta localizar o eliminar los estímulos dolorosos. Se le va a considerar una puntuación de 5. Otro, flexión retirada. En aquí se aleja de estímulos dolorosos o puedo flexionar el brazo hacia la fuente de dolor, pero en realidad no localizar o eliminar la fuente de dolor. Se le va a considerar una puntuación de 4. Flexión anormal o también llamado decorticación. En acá vamos a ver al paciente una flexión anormal y aducción de los brazos, además de extensión de miembros pélvicos con flexión plantar, el cual se le va a considerar una puntuación de 3. Extensión o también llamado descerebración. El paciente va a estar en aducción y rotación interna de las extremidades superiores e inferiores. Se le va a considerar una puntuación de 2. Sin respuesta o ninguna. No hay respuesta incluso con estímulos dolorosos. Se le va a considerar una puntuación de 1. Como hemos visto, la escala de Glasgow se divide en 3 parámetros, del cual se divide en 3 grupos puntuales de manera independiente, como hemos visto, la respuesta ocular sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 y la motora sobre 6, siendo la puntuación máxima y normal 15 y la mínima 3. Se considera un traumatismo cráneoencefálico leve al que presenta un Glasgow de 15 a 13 o de 13 a 15 a 13 puntos. Moderado de 9 a 12 puntos y un trauma grave de 3 a 8 o menor o igual a 8. Por debajo de los 7 puntos se le considera coma y por debajo de 8 puntos se le realiza la intubación. Respuesta visual. Se valorará también en el examen al paciente el comportamiento de las pupilas, las cuales dan la información del nivel del daño en el paciente. Las anormalidades de la pupila son las siguientes: miosis, son las pupilas contraídas; midriasis, pupilas dilatadas; anisocoria, diferencia de tamaño entre las dos pupilas; y las pupilas isocóricas son las pupilas normales. Niveles de respuesta. Vigilancia y alerta. El paciente responde a todos los estímulos. En este caso, el paciente tiene una puntuación de 15 puntos. Letárgico, estado de sopor, respuestas incompletas, confusión, un paciente que mantiene de 11 a 15 puntos. Estupor,
paciente se mantiene despierto mediante estimulación vigorosa y continua. Responde con solo palabras o algún movimiento, de 10 a 7 puntos. Semicoma o coma superficial. Solo responde a estímulos dolorosos. El movimiento es poco corriente, solo gime o murmulla, de 5 a 6 puntos. Y un coma o coma profundo es insensible a todos los estímulos, de 1 a 4 puntos. Cuidados de enfermería. En el tratamiento inicial del paciente en coma hay que tener en cuenta una serie de medidas. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea en primer lugar, ABC, y estabilizar al paciente. De este modo se mantiene una adecuada oxigenación cerebral. Oxigenoterapia. Se puede administrar oxigenoterapia con mascarilla, colocar cánula de Guedel o realizar intubación endotraqueal dependiendo de la afectación respiratoria del paciente. Monitorización de constantes vitales, pulsiometría, glucemia y, si es posible, EKG. Canalizar vía venosa y administrar suero salino fisiológico. Si hipoglucemia, suero glucosado. Realizar analítica completa con gasometría arterial para obtención del perfil ácido-base. Manchester Triage System. ¿Qué es triaje? Selección y clasificación de pacientes en urgencia hospitalaria y extrahospitalaria. Priorizar la atención a pacientes de acuerdo a su nivel de gravedad. Priorizar de acuerdo a recursos físicos y humanos disponibles. Objetivos del triaje. Asegurar valoración rápida y ordenada de pacientes independientemente de la presión asistencial. Organizar la atención de pacientes en función de prioridad y recursos disponibles. Asignar al paciente el área de tratamiento adecuada optimizando recursos. Iniciar el contacto con paciente y familia en el proceso de atención de urgencias. Proceso del triaje. Valora la paciente mediante interrogatorio, valoración del estado de conciencia y toma de constantes vitales. Los sistemas de información guían al profesional por el cuestionario de valoración y automatizan la clasificación del paciente. Permite escoger uno de los 52 problemas tipificados, cuestionario asociado a cada problema. Flujo de preguntas con respuesta afirmativo o negativo, resultado de una clasificación de nivel de gravedad del paciente, color identificado y tiempo máximo de atención. La tabla de niveles de gravedad, código, color y tiempo máximo de atención. Tenemos que se divide lo que son en 5 parámetros. Primero tenemos su nombre de atención inmediata, el cual se va a clasificar por el código de color rojo. Como su mismo nombre lo dice, atención inmediata. Tiempo máximo es 0 minutos, atención inmediata. El número 2, muy urgente, el color es naranja, tiempo máximo 10 minutos. El número 3, urgente, de color amarillo, el tiempo máximo de atención 60 minutos. El número 4, nombre normal, el código de color verde, tiempo máximo 120 minutos. Y el número 5, no urgente, el código de color es azul, tiempo máximo 240 minutos. Prioridad 1. Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte y que requieren atención inmediata en la sala de reanimación shock trauma con signos vitales anormales. Ejemplo: paro cardiorrespiratorio, dolor torácico precordial de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión. Dificultad respiratoria, evidenciada por polipnia, taquipnia, tiraje, sibilantes, estridor, cianosis. Shock, hemorrágico, cardiogénico, distributivo, obstructivo. Arritmia con compromiso
hemodinámico de posible origen cardiogénico con o sin hipotensión, hemorragia profusa, obstrucción de la vía respiratoria alta, inestabilidad hemodinámica, hipotensión, shock, crisis hipertensiva. Paciente inconsciente que no responde a estímulos. En la prioridad 2, el cual se le clasifica con el color naranja, paciente portadores de cuadro súbito agudo con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya atención debe realizar en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos. Desde su ingreso serán atendidos en box de emergencia naranja. Ejemplos: frecuencia cardíaca mayor o igual de 24 por minuto, crisis asmática con broncoespasmo moderado, hemoptisis, signos y síntomas de abdomen agudo, convulsión reciente en paciente consciente, dolor torácico no cardiogénico sin compromiso hemodinámico, arritmias sin compromiso hemodinámico, sangrado gastrointestinal con signos estables. Prioridad 3. Paciente que no presenta riesgo de muerte ni secuelas invalidantes. Amerita atención en el box de emergencia 3 y se le está considerando con el color de código amarillo, teniendo prioridad la atención de casos 1 y 2. Ejemplos: dolor abdominal leve con náuseas, vómitos, diarrea, signos vitales estables, herida que no requiera sutura, intoxicación alimentaria, trastorno de músculos y ligamentos, otitis media aguda, deshidratación hidroelectrolítica leve. Prioridad 4. Pacientes sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicaciones inmediata. Se tratan síntomas y se refieren para ser atendidos en consulta externa de primer nivel o especializada en el mismo hospital de acuerdo al caso. Se le va a clasificar por el código de color verde. Ejemplos: faringitis aguda, amigdalitis aguda, enfermedades diarreica aguda sin deshidratación o vómito, absceso sin fiebre, sangrado vaginal en no gestante con funciones vitales estables, enfermedades crónicas no descompensadas. Prioridad 5. Pacientes sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación inmediata y que deben ser atendidos en consulta externa de primer nivel. Solo tratamiento sintomático hasta que asista a cita. Se le clasifica por el código de color azul. Ejemplos: fiebre sin síntomas asociados, resfrío común, dolor de oído leve, dolor de garganta, sin disfagia. Cuidados de enfermería. Identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital mediante un sistema estandarizado de clasificación. Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación acorde con la urgencia de la condición clínica del paciente. Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente que se presenta en un servicio de urgencias. Informar a los pacientes y a sus familiares sobre el tipo de servicio que necesita y el tiempo de espera probable. Escala de Norton. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la escala de Norton fue desarrollada por Norton, McLaren y Elston Smith en Reino Unido en 1962 y se utiliza para evaluar el riesgo de que un paciente desarrolle úlceras por presión. Su principal objetivo es prevenir la aparición de ese tipo de úlceras. Las escaras o úlceras por presión son muy frecuentes en los hogares de las personas mayores. De hecho, su incidencia varía entre 50 a 56% y su aparición puede ocasionar dolor, depresión, pérdida de la independencia, infección y aumento de la estancia y costes hospitalarios. Según esta imagen, las zonas donde son más propensos a producirse úlceras por presión, tenemos primero que es la primera zona sacro-isquión o trocánter, el cual hay un 50% de posibilidad de que la zona llegue a producir una escara. Como segunda zona tenemos los talones, que abarcan un 35% del cuerpo. Como tercera zona tenemos el occipital, abarca un 10%,
y cuarta zona los omóplatos, el cual abarca un 5%. ¿Cómo se realiza esta evaluación? Las escalas de valoración de riesgo para desarrollar úlceras por presión son instrumentos que establecen una puntuación o probabilidad de riesgo de desarrollar úlceras por presión en una persona, en función de una serie de parámetros considerados como factores de riesgo. Es especificar para personas mayores, es una escala negativa a menor puntuación, mayor riesgo. Tenemos, evalúa lo que es condición física, estado mental, actividad, movilidad, incontinencia. La condición física se divide en 4 puntajes: buena 4 puntos, mediano 3 puntos, regular 2 puntos y muy mala 1 punto. Estado mental: alerta 4 puntos, apático 3 puntos, confundido 2 puntos, estuporoso, comatoso 1 punto. Actividad: ambulante 4 puntos, camina con ayuda 3 puntos, sentado 2 puntos, encamado 1 punto. Movilidad: total 4 puntos, disminuida 3 puntos, muy limitada 2 puntos, inmóvil 1 punto. Incontinencia: ninguna 4 puntos, ocasionalmente 3 puntos, urinaria 2 puntos y urinaria más fecal 1 punto. Clasificación de riesgo. La puntuación de 5 a 9 es riesgo muy alto. Puntuación de 10 a 12, riesgo alto. Puntuación de 13 a 14, riesgo medio. Y puntuación mayor de 14, riesgo mínimo o no riesgo. Prevención. Tenemos cuidados de la piel, control de la humedad, manejo de la presión. Cuidados de la piel. Mantener siempre la piel limpia y seca durante la higiene. En el secado de la misma, poner especial atención entre los dedos y los pliegues cutáneos. Control de la humedad. El exceso de humedad debido a la incontinencia urinaria o fecal es muy perjudicial. Utilizar sondas vesicales, colectores de orina, pañales, absorbentes u otros dispositivos. Manejo de la presión. Realizar movilizaciones, cambios posturales periódicos. Uso de superficies de apoyo acordes al riesgo y estado del paciente. Colchones de silicona, colchones viscoelásticos, colchones de aire de presión alterna, etc. Tratamiento. Existe infinidad de tratamiento para evaluar el riesgo de úlceras. En este caso está realizando la escala de Norton. Higiene de la piel, masajes, hidratación, cambios posturales cada 2 a 3 horas. Eliminar puntos de presión mediante almohadas o otros dispositivos y una nutrición rica en proteínas y vitaminas. Para curar la úlcera, primero, desbridar, eliminación de tejido necrótico. Segundo, limpieza mediante chorro de suero. Tercero, antibiótico tópico. Aplicación de antibiótico de amplio espectro para prevenir infecciones si no las hubiese. En el caso de que la infección permanezca, hacer cultivo y administrar el antibiótico específico. 4. Medicamentos y parches que ayudan a aislar, cicatrizar más deprisa. Personas en riesgo. Personas que sufren parálisis cerebral o lesión medular. Personas que tienen una disminución del nivel de conciencia. Personas que tienen una deficiencia del estado nutricional o dieta de insuficiente aporte proteico. Personas más de 85 años. Personas encamadas o en silla de ruedas. Cuidados de enfermería. Aliviar la presión estimulando la actividad del paciente. Establecer un programa de cambio de posición. Voltear al paciente cada hora o a intervalos de 2 horas. Colocar al paciente en las 4 posiciones laterales, pronación y dorsal en secuencia, a menos que esté contraindicado. Evitar las fuerzas de rasurado y la fricción. Evitar elevar más de 30 grados la cabecera de la cama para reducir las fuerzas de rasurado.
Emplear buenas técnicas para cambiar de lugar al paciente para reducir la fricción y la consiguiente pérdida de epidermis. Rodar y elevar al paciente, no deslizar ni tirar del cuerpo a través de la superficie de apoyo. Emplear sábanas para el traslado. Dieta abundante en proteínas. Las reservas adecuadas de proteínas son importantes para conservar la vitalidad de los tejidos. Complementos vitamínicos y de proteínas. Preparados de hierro y transfusiones de sangre completa. El valor de hemoglobina es un factor crítico en el desarrollo de úlceras por presión. Escala de Morse. Seguridad de los pacientes. Función única del enfermero. La función de la enfermera es atender al sano o enfermo, o ayudar a una muerte tranquila, en todo tipo de actividades que contribuyan a su salud o a recuperarla. Virginia Henderson. ¿De qué trata? La escala de Morse es una herramienta rápida y simple para evaluar la probabilidad de que un paciente sufra una caída. La Organización Mundial de la Salud define a la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad, lo cual puede generar un daño adicional para el usuario que van desde lesiones leves hasta ocasionar lesiones serias, incapacidad y en algunos casos la muerte. Factores de riesgo. Primero tenemos factores extrínsecos, como camillas sin barandas, necesidad de escalerillas para subir a la camilla, inadecuado orden y aseo, ropa y calzado inadecuados, prótesis y dispositivos externos que puedan interferir en la movilidad por mal acoplamiento, como sondas vesicales, muletas, gafas, muletas, entre otros. Silla de ruedas mal controlada o defectuosa, superficies deslizantes o desniveles. Barreras arquitectónicas, radiadores, extintores, salientes o físicas como cualquier obstáculo que no pertenezca a la arquitectura del centro. Iluminación inadecuada, distribución inadecuada del mobiliario de consultorios y zonas comunes, utilización inadecuada de productos de apoyo. Factores intrínsecos, movilización o deambulación sin pedir ayuda en personas usuarias con movilidad deficiente, impotencia funcional, deprivación sensorial, estado de confusión, desorientación y alucinación. Personas usuarias bajo efecto de medicamentos que alteran la conciencia o el equilibrio. Alcoholismo y drogadicción. Personas usuarias neurológicas y con desequilibrio metabólico y déficits cognitivos. Factores contributivos. Paciente. Hace referencia a las condiciones del usuario. Crisis de ansiedad, con un síndrome conversivo, estado de inconsciencia, consumo de medicación tipo sedante, consumo de sustancias psicoactivas, antecedente de convulsiones o epilepsias, trastorno metabólico, personalidad, actitud resistente, agresiva o temerosa, uso de medicamentos que afecten el estado de conciencia, estado de confusión, desorientación y alucinación. Tarea y tecnología. Hace referencia a la contribución de error por documentación y tecnología. Ayudas tecnológicas insuficientes o ausentes, como insumos insuficientes, equipos inmobiliario deteriorados, equipos inmobiliarios sin mantenimiento preventivo correctivo, ausencia inadecuada capacitación del personal que usa las herramientas tecnológicas, fallas en las herramientas tecnológicas, ausencia de políticas para inducción y reinducción del personal, incluido el personal de formación, ausencia de herramientas para evaluación y formulación de nivel de riesgo leve, moderado. Individuo. Hace referencia a la contribución del equipo que brinda atención que contribuyen a la generación del error. Déficit capacitación del personal que realiza el procedimiento de inmovilización. Puede ser exceso de confianza, omisión de las actividades de acompañamiento al paciente, fatiga, cansancio, estrés. Ambiente. Hace referencia al error que contribuirle al ambiente físico, como hacinamiento, deficiencias en infraestructura, falta de señalización en espacios
que infieran un riesgo de caída, distribución inadecuada de inmobiliario en consultorios, obstaculización de entradas y salidas del servicio. Escala de riesgo de caídas Morse. Si el paciente ha tenido caídas recientes durante estos últimos 3 meses, se le va a considerar 25 puntos. Si no ha tenido, 0 puntos. Si ha tenido una caída por primera vez, igual se le va a considerar 25 puntos. Diagnóstico secundario. Si el paciente tiene más de un diagnóstico, se le considerará 15 puntos y si no tiene, 0 puntos. Ayuda para deambular. Lo que es, si el paciente está en reposo en cama, asistencia de enfermería necesita para el apoyo, se le considera lo que es 0 puntos. Si el paciente utiliza bastón, muletas o andador, se le considera 15 puntos. Y si se apoya en los muebles, se considera 30 puntos. Si el paciente tiene vía venosa, se le considera 20 puntos y si no lo tiene, 0 puntos. En la deambulación en la marcha, si el paciente se moviliza con normalidad, está inmovilizado, en reposo en cama, 0 puntos. Si el paciente está débil, 10 puntos y si está alterado y requiere asistencia, 20 puntos. Conciencia y estado mental. Si el paciente es consciente de sus limitaciones, 0 puntos. Si no es consciente de sus limitaciones, se le considera 15 puntos. El puntaje de estos parámetros se va a clasificar según el nivel de riesgo. Tenemos nivel de riesgo sin riesgo, el cual el puntaje es de 0 a 24 puntos. La acción que se va a realizar, cuidados básicos de enfermería. Riesgo bajo. La puntuación es de 25 a 50 puntos y se implementa un plan de prevención de caídas estándar. Riesgo alto. Es mayor o igual a 51 puntos. Se implementa medidas especiales. Complicaciones. Las caídas tienen diferentes repercusiones en aspectos físicos. Complicaciones de su estado de salud. Fracturas, daño en tejidos blandos, secuelas permanentes debido a la lesión presentada, entre otros. En lo psicológico puede haber temor y ansiedad ante las caídas. Y sociales, también representan un mayor costo de la atención a las instituciones prestadoras y aseguradoras. ¿Cómo evitamos una caída? Insistir en la necesidad de que el paciente pida ayuda cuando sea necesario, minimizar los obstáculos y el amontonamiento en la habitación, mantener la cama en su nivel más bajo y con los frenos puestos cuando el personal del hospital no se encuentre en la habitación, seguir las instrucciones del doctor en cuanto a nivel de actividad, reportar inmediatamente al personal acerca de cualquier derrame de líquidos u otros riesgos contra la seguridad. Asegúrese de que el paciente cuente con su bastón, caminadora, anteojos u otro aparato que utilice en su hogar. Si usted está ayudando a un paciente en sus necesidades especiales, informar al personal si necesita ayuda o cuando se vaya a ausentar. Cuidados de enfermería. Detectar áreas vulnerables del sistema. Identificar los factores de riesgo relacionados con el paciente o su entorno asociados a la caída. Valorar posibles medidas de mejora relacionadas con la caída. Fomentar la cultura de seguridad entre los profesionales. Favorecer la participación, opinión del paciente, familia en su seguridad o la de su familiar. Escala de Dalton. Instrumento de evaluación y orientación diagnóstica en el adulto mayor. ¿Qué evalúa el instrumento? El objetivo de esta escala es valorar el riesgo de caída de las personas a nivel hospitalario. ¿A quiénes se le aplica el instrumento? Usualmente se usa en adultos mayores. Causas de las caídas. Alteración del equilibrio, problemas en la marcha, pérdida de fuerza muscular, alteraciones de la visión, padecer de enfermedades crónicas, aspectos relacionados
con las condiciones del entorno como suelos resbaladizos, iluminación insuficiente, superficies irregulares, calzado y ropa inapropiada, no disponer de ayuda para caminar y desplazarse. La escala de Daughton tiene en cuenta si ha habido o no caídas previas, las causas que lo han producido o los factores de riesgo que presenta. En este sentido, cada paciente y la edad asignado a cada punto un valor de 0 o 1. Cuando el resultado de la escala es de 3 a más puntos, se considera que el paciente tiene un alto riesgo de caída. Acá tenemos que los parámetros de la variable de medición de la escala de Daughton son caídas previas. Si la respuesta es sí, se le considera un punto, y si la respuesta es no, 0 puntos. Otro, medicamentos. Si no recibe ninguno, 0 puntos. Si recibe tranquilizantes o sedantes, 1 punto. Si recibe hipotensores no diuréticos, 1 punto. Antiparkinsonianos, 1 punto. Antidepresivos, 1 punto. Y otros medicamentos, también 1 punto. Déficits sensoriales. Si no tiene ninguno, 0 puntos. Si tiene alteración visual, 1 punto. Alteraciones auditivas, 1 punto. Afecciones en extremidades, 1 punto. El estado mental. Si está orientado, 0 puntos. Si está confuso, 1 punto. En la deambulación, la marcha, si es normal, 0 puntos. Segura con ayuda, 1 punto. Insegura con ayuda y sin ayuda, 1 punto. Imposible, 1 punto. En la interpretación del puntaje, valor igual o mayor a 3, alto riesgo, valor de 1 a 2, mediano riesgo, y valor de 0 a 1, bajo riesgo. Ser mayor de 75 años se considera un factor de riesgo para sufrir caídas en el entorno hospitalario. Cuidados de enfermería. Evaluamos a cada paciente para determinar si están en alto riesgo de una caída. Si el paciente tiene un historial de caídas, problemas con el equilibrio, movilidad, yendo al baño, habilidad para pensar con claridad o tomando medicinas que causen mareos, tomando cuidado especial. Usamos señales de color de amarillo y pulsera de identificación para recordar al personal que el paciente es de alto riesgo con el objeto de que tomen medidas especiales de seguridad. Trabajamos juntos para elaborar un plan solo para el paciente. Este plan puede incluir colocar una alarma sobre la cama que nos avisará que el paciente está tratando de levantarse, vigilando al paciente y ofreciendo llevarle al baño con más frecuencia, tomando medidas de seguridad especiales cuando el paciente está fuera de la cama, haciendo que la farmacia revise los medicamentos del paciente. No atizamos sugestiones nada más para evitar que la gente se caiga. Las sugestiones conllevan sus propios riesgos y se utilizan solamente cuando así lo ordena el doctor. Escala de Braden. ¿Qué es la escala de valoración de Braden? Frente al juicio subjetivo del profesional, surgen una serie de escalas validadas como la escala de valoración de Braden, cuya finalidad es medir de una forma concreta y objetiva el riesgo de aparición de úlceras por presión en los pacientes, en función de 6 aspectos que evalúa y puntúa con 3 o 4 grados, como veremos a continuación. La escala de Braden. La probabilidad de que un paciente desarrolle una úlcera por presión varía de unos pacientes a otros en función de diferentes factores de riesgo, como las características de la piel, la actividad física que desarrolla y otros, que son recopilados en esta tabla. ¿Qué es una úlcera por presión? Es una zona de la piel dañada de forma crónica por la confluencia de dos factores, presión sobre la zona y escaso riego sanguíneo, ya sea por dicha presión o por problemas asociados, tanto por su elevada incidencia, sobre todo en las edades avanzadas, como por su tórpida evolución. Algunos tardan años en resolverse y en algunos casos ocasionan otros problemas de gravedad, como sepsis, amputación o fallecimiento en casos extremos. Son especialmente frecuentes en pacientes con patología asociada
edad avanzada o inmovilidad prolongada o permanente. De ahí la importancia de los cambios posturales, los cuidados de la piel y el tratamiento de la patología concomitante. Zonas frecuentes: orejas, articulaciones de los hombros, escápulas, columna vertebral, codo, cresta ilíaca, trocantes, sacro y coxis, articulaciones de la rodilla, huesos del pie y talones. ¿Cuándo se utiliza la escala de Brade? Se emplea cuando se desea objetivar o incluso predecir la probabilidad del desarrollo de úlceras por presión en los pacientes, valorando su exposición a la humedad, actividad física, movilidad, roce o peligros de lesiones, nutrición y percepción sensorial, como se describe en el cuadro inferior. Escala de Braden: ¿cómo calcular la puntuación? Además de por su objetividad, el uso de esta escala de úlceras por presión se ha extendido en el ámbito profesional de los cuidados por su sencillez en el manejo. Aplicando la tabla que se incluye a continuación, se valoran los 6 parámetros de riesgo, otorgando a cada uno entre 1 y 4 puntos de la siguiente forma. Percepción sensorial: 1 punto, completamente limitado; muy limitada, 2 puntos; ligeramente limitada, 3 puntos; y sin limitación, 4 puntos. Exposición a la humedad: siempre húmeda, 1 punto; a menudo húmeda, 2 puntos; ocasionalmente húmeda, 3 puntos; y raramente húmeda, 4 puntos. Actividad física y deambulación: encamado, 1 punto; en silla, 2 puntos; deambula ocasionalmente, 3 puntos; y deambula frecuentemente, 4 puntos. Movilidad, cambios posturales: inmóvil, 1 punto; muy limitada, 2 puntos; levemente limitada, 3 puntos; y sin limitación, 4 puntos. Nutrición: muy pobre, 1 punto; probablemente inadecuada, 2 puntos; adecuada, 3 puntos; y excelente, 4 puntos. Cizallamiento y roce: riesgo máximo, 1 punto; riesgo potencial, 2 puntos; sin riesgo aparente, 3 puntos. Catalogaremos el riesgo. Es función de la siguiente clasificación: riesgo bajo, 15 puntos o más; riesgo moderado o intermedio, 13 o 14 puntos; y riesgo alto o elevado, menos de 12 puntos. ¿Para qué sirve la escala de Braden? La utilidad fundamental de esta escala de úlceras por presión es la prevención de su aparición. Además, es útil también para mejorar sus cuidados, actuando no solo de forma local sobre la piel, sino también modificando los factores de riesgo que han conducido a esta situación. Mayormente en los cambios posturales, como podemos ver en esa imagen, cada 2 a 3 horas un cambio postural para poder prevenir de esta forma las úlceras por presión. Cuidados de enfermería: inspeccione la piel alrededor de los dispositivos diagnósticos y terapéuticos al menos 2 veces al día para buscar señales relacionadas con la presión en el tejido circundante. Equipo de oxigenoterapia, sondas, equipo de ventilación mecánica, férulas, yesos. Considere usar apósitos para la prevención de úlceras por presión. Evite la presión directa sobre las prominencias óseas del cuerpo y sobre dispositivos, férulas, drenajes, tubos. Presta especial atención a la zona del sacro, coxis y los talones. Son con diferencia las localizaciones de úlceras por presión más frecuentes. La educación sanitaria forma parte de las estrategias tanto de prevención como de tratamiento de las úlceras por presión y favorece la implicación de paciente y cuidador en la planificación de los cuidados. El estado nutricional está claramente relacionado con la posibilidad de aparición de úlceras por presión o con la dificultad de cicatrización de las mismas. La adecuada nutrición del paciente va a hacer que el riesgo de desarrollar úlceras disminuya y que en caso de que aparezcan, su curación sea más rápida y con menos complicaciones.
Aporte científico. Intervención de enfermería en la prevención de úlceras por presión en pacientes críticos. Autor: Zambrano Lors, Lirisis Yamara, Ripalda Delgado, Caterine Brigitti. Palabras clave: eficacia, prevención. Fecha de publicación: 14 de septiembre del 2022. La aparición de úlceras por presión en pacientes críticos es uno de los indicadores de calidad más representativos de los cuidados de enfermería que ocasiona un impacto negativo en la salud del paciente, produciendo una prolongada estancia hospitalaria y aumento de los costos de tratamiento. A pesar de que hoy en día existen estudios sobre la prevención de úlceras por presión, siguen siendo frecuentes la aparición de las mismas en los pacientes. El objetivo del estudio es describir la intervención de enfermería en la prevención de úlceras por presión en pacientes críticos. En los resultados del estudio muestra que la intervención de enfermería prioritaria para el manejo de prevención en úlceras por presión es el NICS, prevención de úlceras por presión, por el cual las úlceras por presión de riesgo, el cual se está utilizando es la escala de Braden, seguido de cambios posturales, toma de temperatura, arreglo de sábanas, entre otros. También muestra que la existencia de úlceras por presión es debido al manejo inadecuado en las mediciones preventivas para evitar el desarrollo del mismo, dando en conclusión que la aplicación de intervenciones de enfermería es fundamental para la prevención de úlceras por presión, garantizando una recuperación pronta en pacientes críticos.